Aprendiendo en casa. Niños y niñas, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a Aprendiendo en casa. Hoy, martes 18 de agosto, vamos a trabajar el área de comunicación. Con nuestro proyecto de siempre para nuestras 2 semanas, compartimos recuerdos significativos en familia. La actividad principal, leemos textos narrativos. Niños, es muy importante tener siempre nuestros acuerdos para que de esta manera podamos estar muy atentos a las explicaciones y a la lectura que hace vuestro maestro. ¿Ya? Ese es el primer compromiso. El siguiente acuerdo que vamos a tomar en cuenta es tener el espacio ordenado. Siempre es necesario tener el espacio ordenado, niños y niñas. Y finalmente, disfrutar de la actividad que venimos a trabajar. Desarrollo de la actividad. Hola, ¿recuerdas lo que hemos venido haciendo? En la actividad anterior hemos reflexionado sobre nuestros recuerdos familiares y lo hemos compartido. Estos son parte importante de nuestras vidas, tradiciones y costumbres. Nos sirven para aprender lecciones. Por otro lado, al recordar hemos experimentado diversas emociones como alegría y las cuales fijan mejor los recuerdos en nuestra memoria. Pero sobre todo pudimos reflexionar sobre cómo el recuerdo de las formas de sentir, pensar y actuar de las personas significativas para nosotros forman parte de nuestra identidad. Del mismo modo, en estos días profundizaremos sobre dichos recuerdos mediante las siguientes preguntas. ¿Cómo se forman los recuerdos? ¿Y cómo podemos obtener información sobre los recuerdos significativos para la familia o la comunidad? En la actividad de hoy leerás un fragmento adaptado al capítulo 15 de los comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega, donde el narrador recuerda en qué circunstancias familiares se enteran sobre el origen de los incas. Nuestra meta o propósito. Nuestra meta o propósito es identificar información sobre los recuerdos de la familia y de la comunidad en textos narrativos. Pues entonces empecemos. Para iniciar la actividad te invitamos a leer y recordar algunos datos sobre el texto narrativo, así como algunas características y sus clases. Vamos a analizar e investigar qué cosa es un texto narrativo, niños y niñas. El texto narrativo es un conjunto de acontecimientos que narran de forma oral o escrita lo que le ocurre a uno o varios personajes, reales o ficticios, en un lugar y tiempo determinado, según una secuencia de hechos. El texto narrativo puede ser ficcional, cuentos, novelas, mitos, leyendas, fábulas, entre otros, o real, una línea de tiempo sobre sucesos históricos o el acta en la que se registran los principales hechos en el surgidos en una reunión, noticias, crónicas periodísticas, anécdotas, relatos, biografías, autobiografías, entre otros. Ahora veamos sus características de la narración. La narración tiene personajes principales y secundarios. Posee 3 partes: inicio, nudo y desenlace. Aunque a la hora de narrar, el orden de desarrollo de cada parte puede variar. Cuando se respeta el orden, se llama narración lineal. Puede narrar el autor como un tercero, ajeno a la historia, o un personaje que puede ser el principal o uno secundario. Según la ubicación de quien narra es que se puede identificar si está en primera, segunda o tercera persona.
y si es una historia que se construye en tiempo presente o pertenece al pasado del narrador. Asimismo, emplea conectores de secuencia, antes de, con anterioridad, después de, con posterioridad, luego, después, más temprano, más tarde, mientras tanto y enseguida. Estos son los que marcan la progresión temporal de los hechos o acciones de la historia. En un cuento, en una narración, es importante los conectores niños y niñas. Hoy vamos a conocer un poco más sobre estos textos y reflexionaremos sobre cómo los recuerdos operan en nuestras vidas. Al analizar la lectura y su desencadenamiento de acciones, ánimo, lo harás muy bien, ¿ya, niños? Para iniciar la actividad, hagamos el ejercicio de recordar. Desde que eras pequeño o pequeña, ¿has escuchado y leído infinidad de historias en tu casa? Escuela o comunidad, ¿has asistido a eventos de narración oral? ¿Viste videos con narraciones orales o leíste textos completos? ¿Recuerdas alguno que te gustó mucho? ¿Cuándo fue? ¿Qué? ¿No? Entonces, estas preguntas son para como un ejercicio de recuerdo, ¿ya? Que yo sé que ustedes y cada uno de nosotros siempre, cuando éramos pequeños, hemos escuchado infinidad de historietas, ¿no es cierto? Muy bien, a continuación leeremos un fragmento de un texto literario que se encuentra en la sección de recursos. Bueno, eso ya lo he extraído acá para que ustedes tengan con facilidad y poderlo leer. Pero te sugiero lo siguiente, antes de leer. Lee el recuadro que está al inicio antes del texto. Tiene datos referenciales de la obra, el autor del texto. Estos datos te ayudarán a comprender lo mejor. Lee el título. ¿Quién crees que es él? Lee las primeras líneas del texto y piensa, ¿quién narra los hechos? ¿Narra en presente, pasado o futuro? Dale una primera lectura para que te familiarices con el contenido. No te detengas por alguna palabra que no conozcas. Hay que seguir la lectura sin parar, ¿ya? Así tengas desconocimiento o algunas palabras. Escribe en tu cuaderno las ideas que te parezcan más importantes. Obviamente que esta es una estrategia para poder manejar mejor nuestros recuerdos. Muy bien, al leer te habrás dado cuenta que está narrando en primera persona. ¿Y quién narra? La voz que habla es un personaje de la historia. Por ejemplo, durante estas pláticas yo escuchaba todo, porque entraba y salía muchas veces de donde estaban ellos. Este es un fragmento de la historia que habla. Y al expresar de esa manera, entonces nos da indicios que está en primera persona, o sea, la misma persona está contando. Ahora, antes de empezar la lectura de este texto, revisa la meta de esta actividad y responde en tu cuaderno con qué propósito leeré. ¿Mm? O sea, tienes que revisar tu meta, ¿verdad? Entonces, continuamos. A leer. Disfruta del fragmento del texto y observa los detalles en una segunda lectura. Te sugiero lo siguiente, o sea, tienes que hacer una primera lectura y la segunda lectura tienes que ya disfrutar porque lo tienes que hacer con sumo cuidado. Volver a leer todo el texto con más calma. Esas son las recomendaciones. Luego, relee aquellos párrafos que sientes que no comprendiste del todo. ¿Ya? Tienes que volver a leer párrafo por párrafo. Subraya aquello que te pareció interesante.
esas frases, oraciones que te pareció interesante, subráyalo. No te olvides de la voz que narra mientras lees. Pregúntate por ratos, ¿quién dice esto? ¿Quién o quiénes son los personajes? ¿En qué lugar y época se dan los hechos? ¿Qué es lo que ocurre en la narración? Estas son las preguntas que te tienes que formular permanentemente cuando estés haciendo la lectura en cada párrafo y poder identificar. Muy bien, has podido identificar las partes y características de un texto narrativo que se basa en un recuerdo o hecho anecdótico. ¿Ya? Muy bien, entonces ya vamos a identificar las partes también y sus características del texto narrativo. Muy bien, niño y niña. Este es el texto que antes de iniciar nos indica que debemos leer, ¿no? Y analizar sobre el autor. ¿Quién es el autor? Sobre la obra, sobre el capítulo, el origen de los incas, ¿no? ¿Quién lo escribe? Todo eso aquí está. Esto es importante que hagas una lectura para que te permita guiarte y de qué vas a tratar. Muy bien, niño y niña. Acá ya tienes el texto al que vas a leer, ¿no? Los comentarios reales de los incas, capítulo 15, el origen de los incas reyes del Perú. Este es un fragmento, ¿no? Y aquí también inclusive te acuerdas cuando te dice, durante estas pláticas yo escuchaba todo porque entraba y salía muchas veces de donde estaban ellos. Esto es un indicio que nos indica que el que está narrando este cuento está en primera persona. ¿Ya? Entonces, porque lo está indicando ahí. Esta es la otra parte de la lectura que sigue a esa que ustedes tienen en sus recursos. Bueno, yo lo he extraído aquí para que podamos explicarles. Esta es la lectura que tienen que hacer, lectura párrafo por párrafo y subrayar las palabras que, buena cuenta, es interesante, ¿verdad? Entonces, esta es la siguiente que sigue al texto. Muy bien, esta es la otra parte, ¿no? Que dijo el Inca, ¿no? Todo esto tenemos que seguir haciendo lectura, ¿no? Inclusive habla de la laguna Titicaca, ¿no? Es interesante la historia, niños y niñas. Finalmente, niños y niñas, terminen este párrafo, ¿no? Esta es la última parte de la lectura que ustedes lo tienen que tomar con mucho cuidado para que puedan entender de este texto narrativo, ¿no? Entonces, con esto culminamos en leer la lectura que nos pide. Muy bien, niños y niñas, sigamos comprendiendo. Una vez que hayas hecho la lectura de ese texto, ¿no? Narrativo, donde tienes que hacerle unos 3, 4, 5 lecturas hasta comprender de qué se trata, pues luego de leer, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Acá vas a tener las preguntas que vas a responder en base a ese texto narrativo. De considerar necesario, puedes volver a leer el texto. Por eso yo decía, lean cuantas veces gusten. El texto es muy bonito, muy hermoso, ¿no es cierto? Acá vas a responder las preguntas. ¿Quién narra la historia? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde y cuándo ocurrieron los hechos? En el texto, ¿cuál fue la situación anecdótica o el hecho anecdótico? ¿A qué se refiere la expresión nos tocó el reinar en el vasallaje? ¿Qué significa esta expresión? ¿Crees que ese recuerdo de la conversación que tuvo con su tío lo acompañó toda su vida? ¿Por qué? ¿A quiénes envía el Padre el Sol? Ah, ahí vamos a ver también. ¿Para qué los envió? ¿Qué opinas de la actitud del Inca Garcilaso al preguntar sobre el pasado de los incas? ¿Y por qué? Estas preguntas, reitero, tienes que responder en tu cuaderno. Tengamos presente, niños y niñas, que el Inca Garcilaso, en los comentarios reales de los incas, emplea la anécdota, principalmente para dar a conocer al lector
temas históricos. Por ejemplo, el origen de los incas. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, el Inca Garcilaso de la Vega es el personaje principal y es quien narra la historia de manera autobiográfica. Es notorio esto porque escribe en primera persona, lo que decíamos, ¿verdad? Y cuenta los hechos como acciones pasadas. También asegura de que nos ubiquemos en el tiempo y en el lugar Cusco, o bueno, hoy Cusco, ¿no? El lenguaje empleado es un poco diferente al que usamos en la actualidad, ya que se introduce algunas palabras en quechua. Como habrán visto cuando lean, van a encontrar algunas palabras que fácilmente no lo van a entender, pero es quechua. Propias de los incas. La obra nos habla de la historia del pueblo inca, su origen y lo que les pasó. En este fragmento se aprecian sus tradiciones y creencias. Padre Sol, esa creencia que ellos han tenido siempre, ¿verdad? Has leído este texto narrativo para conocer más sobre él y reflexionar sobre cómo se construye o forman los recuerdos. Esto te ayudará al escribir las anécdotas que recuerdan tus familiares en las actividades de la siguiente semana. Este texto de Inca Garcilaso de la Vega es el pasado, la historia, que nos trae recuerdos del imperio de los incas, ¿verdad? Entonces nos está indicando cómo se forman, ¿no?, las historias, las anécdotas, los hechos que forman parte de nuestra vida y de nuestra formación. Muy bien, niños y niñas, casi ya para finalizar nuestro trabajo, siempre vamos a tener que evaluarnos, ¿no?, a través de estas preguntas, ¿no? En la pregunta 1, ¿leíste el texto, analizaste e identificaste al narrador? Depende de ti. Si lo has identificado y has analizado, pones sí. Y si no lo has identificado al narrador, no. ¿No es cierto? En las preguntas 2 y 3, buscaste en el texto y pudiste identificar los datos que piden, ya que son observables. Analiza. Entonces, todas estas preguntas que te formulan, tienes que responder sí, no. ¿En base a qué? A la lectura que has hecho del texto narrativo de Inca Garcilaso de la Vega. ¿Ya? Y si has cumplido como te dice esto, bien, podrás poner sí. Si no, no. Y tendrás que al final decir en qué vamos a mejorar. Como ya sabemos, niños y niñas, es importante socializar con tu familia. Tenemos que rendirle cuenta a papá, a mamá, que hemos aprendido el día de hoy, ¿no? Por eso dice, relata a tus familiares el fragmento del texto literario que leíste. Pregúntales qué recuerdos significativos les viene a la mente a partir del texto. Cuando tú les relatas el texto literario, ellos tienen que decirte qué recuerdo significativo les viene a la mente a partir del texto. Anote en las hojas de reuso aquello que te llame más la atención, ¿no? Entonces, lo que tú tengas que conversar con tu familia, anótale lo más importante. Coméntales que en la siguiente actividad van a conversar sobre este tema a partir de una entrevista. O sea que ya van a iniciar una entrevista a partir de este texto, ¿no? Entonces, necesario que los papás y mamás con quienes vivimos en casa puedan y conozcan lo que estamos haciendo. Y finalmente, reflexiona, o sea, tienes que reflexionar mentalmente en tu cerebrito, decir, como te dice, te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. Vamos a ver, ¿qué aprendí hoy sobre los textos narrativos? ¿Cómo lo hice? Piensa. ¿Qué se me hizo más fácil y qué más difícil? ¿Por qué? ¿Ustedes consideran que se les ha hecho difícil? Tienen que decir por qué. Mentalicen. Logré identificar recuerdos o hechos anecdóticos en texto literario que leí.
A ver, esos hechos anecdóticos. ¿Qué acciones debes realizar para mejorar? Obvio, tienes que analizar tú si has hecho bien tu proceso de aprendizaje el día de hoy, ¿no? Muy bien, niños y niñas, espero que ha sido a su entero agrado. Nuestra actividad hemos culminado, leemos textos narrativos, ¿no? Hemos leído un texto narrativo, ¿no? Linca Garcilaso de la Vega. Hemos identificado la información sobre los recuerdos de la familia y de la comunidad y textos narrativos. Entonces, hemos cumplido con nuestra meta, ya a cumplir con sus trabajos que el maestro les deja. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad.